Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con esta clase que es de endocrinología, los puntos clave que debes de saber de este tema tan importante de este parcial, que de hecho son temas, es un tema complicado junto con urinario, son los rivales a vencer de este parcial, entonces vamos a analizar este tema, ¿ok? Para que te quede más claro, porque yo sé que este tema es en el que más batallan los alumnos. Por ahí hicimos una encuesta en WhatsApp y la mayoría de ustedes votaron por este tema porque sí, este tema es el más complicado, ¿ok? Esto literalmente es fisiología. Ustedes lo van a ver el próximo semestre en fisio en un solo parcial. Aquí lo estamos viendo en un tema, ¿ok? Pero tenemos que adaptarlo a la histología. Entonces, por eso este tema es histoendocrinología, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a estar hablando de muchos términos fisiológicos y obviamente también términos histológicos para que los vayan anotando por ahí, vayan haciendo apuntes y cualquier duda que tengan, estamos aquí leyendo los comentarios por el chat de aquí de Facebook de esta transmisión, ¿ok? Si tienen algún amigo por ahí que no esté en el grupo, todavía pueden unirlo y ahorita para que entre a la transmisión. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Primero que nada, ¿qué es el sistema endocrino? El sistema endocrino es un conjunto de células, de órganos, ¿ok? Que tiene la particularidad de producir hormonas y mandarlas hacia la sangre, ¿ok? Mandarlas hacia la sangre. ¿Por qué te digo esto? Porque hay otros órganos que producen también hormonas, pero no las mandan hacia la sangre, las mandan hacia otro lado, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver ahorita son células y órganos que mandan hormonas, producen hormonas hacia la sangre. Eso es el sistema endocrino. Y ahora, ¿para qué funciona el sistema endocrino? Tengo que hablarte de unos términos. Quiero que me pongas atención. El sistema, el cuerpo humano, ¿sí? Tiene que regularse, siempre tiene que estar regulado. Siempre, siempre. Si te pones a pensar, siempre tiene que estar regulado. Por ejemplo, si el cuerpo humano tiene frío, ¿qué va a hacer? Va a hacer algo para contrarregular ese frío. Va a hacer que nos dé movimientos involuntarios, que son los temblores, para generar calor. ¿Te fijas? O sea, cuando tú tienes frío, el cuerpo humano es inteligente y dice, güey, tengo frío, tengo que hacer algo para contrarrestar ese frío, tiemblo para que me dé calor. ¿Ok? Si el cuerpo humano tiene bajo sodio en sangre, ¿qué crees que va a hacer el cuerpo humano? Va a secretar algunas hormonas para elevar los niveles de sodio en sangre. O sea, el cuerpo humano siempre tiene que estar en un constante equilibrio. ¿Y cómo se llama eso? A eso se le conoce como homeostasis. Esta pregunta es muy importante. ¿Qué es la homeostasis? Es la regulación de nuestro cuerpo humano. Mantener todo en un equilibrio. ¿Y qué sistemas son los que se encargan de darnos homeostasis? Son dos, el sistema nervioso y el sistema endocrino. ¿Ok? El sistema nervioso, pues ese ya lo vimos en segundo parcial. ¿Te acuerdas? El sistema nervioso tú lo estás viendo ahorita en neuroanato. Te estás dando cuenta que el sistema nervioso controla muchas de las funciones de tu cuerpo. El sistema nervioso controla los músculos, controla el intestino, ¿sí? Controla la secreción de algunas cosas, ¿me explico? Ya lo estás viendo en neuroanato, ya lo viste en histo. Y el sistema endocrino es lo que vamos a ver el día de hoy. Ok, también regula y controla algunas cosas, pero lo hacen de manera diferente. Y esto es lo que quiero que entiendas desde el inicio. ¿Cómo lo hacen? De la siguiente manera. Yo siempre les pongo esta imagen, este ejemplo, para que hagan esta analogía y lo entiendan súper bien. El sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso es una neurona que emite un axón y ese axón va a ir a inervar a otra cosa, por ejemplo, un músculo. El ejemplo que yo te pongo es como si una persona le estuviera marcando por llamada de celular a otra persona, ¿sí? Esta comunicación es rápida, es efectiva, pero solamente puedo estar hablando con una persona al mismo tiempo. Este es el sistema nervioso. El sistema nervioso regula, controla cosas, es muy rápido, muy efectivo, pero solamente con los sitios donde esté el axón inervando. ¿Me explico? Ahora, el sistema endocrino no. El sistema endocrino funciona como una antena de radio, ¿sí? Las antenas de radio, ¿qué función tienen? Las antenas de radio emiten ondas sonoras, ondas de radio, ¿sí? De radiofrecuencia a todo el mundo, por todo Monterrey, por todo Nuevo León, ¿sí?
Pero, por ejemplo, tú ahorita en este momento estás escuchando La Qué Buena o D99 o la estación que quieras. ¿La estás escuchando en este momento? No, no la estás escuchando. Sin embargo, la onda ahí está. O sea, la onda aquí la estamos percibiendo. Aquí está. O sea, está brincando por todo Monterrey, por todo Nuevo León. Pero tú la estás percibiendo. No. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener un aparato receptor que se llama radio, ¿sí? Para que capte esa señal y capte esa onda. Si tú no tienes este aparato, tú no puedes detectar esa onda de radio, ¿me explico? ¿Y cómo se le llama esto a nivel histológico fisiológico? Receptor. Entonces, ¿qué es el sistema endocrino? El sistema endocrino son hormonas que viajan por el torrente sanguíneo a todo el cuerpo, pero no van a tener efecto en todo el cuerpo. Solo van a tener efecto en aquellas células que posean un receptor para dicha hormona. Así igual que las ondas de radio. O sea, las ondas de radio están por todo Nuevo León, por todo México, pero solo se van a escuchar donde haya receptores para esa onda de radio en específico. ¿Me explico? Donde tú sintonices esa estación de radio. Entonces, así funciona el sistema endocrino. El sistema endocrino es un sistema más lento, pero que se esparce más tiempo, es más prolongado y a distancia, porque pues es por la sangre, ¿ok? Esta va a ser la principal diferencia entre el sistema endocrino y el sistema nervioso. Ahora, esta imagen que estás viendo aquí te la tengo que explicar porque pues apenas aquí estamos viendo este tema, que son los tipos de secreción que existe. Por ejemplo, esta célula que estás viendo aquí está secretando hormonas y las está mandando hacia la sangre. ¿Cómo dijimos que se llamaba eso? Pues endocrino, ¿no? Es una secreción endocrina, cuando va hacia la sangre, ¿sí? Pero cuando esta secreción va hacia cualquier otro lado que no sea la sangre, a esa secreción se le llama exócrina. Entonces solo son dos, endocrina y exócrina. Endocrina cuando va hacia la sangre, exócrina cuando va hacia cualquier otro lado. Por ejemplo, en tercer parcial, ¿te acuerdas que vimos glándulas salivales? ¿Sí te acuerdas de glándulas salivales? ¿A dónde secretaban la saliva las glándulas salivales? A la boca. No a la sangre, ¿verdad? A la boca. Entonces las glándulas salivales son exócrinas, si te acuerdas. Por ejemplo, la glándula sebácea. ¿La glándula sebácea secretaba el sebo hacia la sangre? No, lo secretaba hacia el folículo piloso, hacia la piel, hacia afuera. O sea, son exócrinas. Me explico. Entonces, ahora vamos a ver las glándulas, pero que producen hormonas hacia la sangre. Porque anteriormente hemos visto otras glándulas que lo producen hacia otro lado. Hacia cualquier otro lado, ¿ok? Entonces, para que estés muy al tiro con eso, exócrino. Ahora, aquí está tu confusión probablemente, ¿sí? De esta secreción exócrina existen diversos tipos. Por ejemplo, cuando una célula estimula a una célula vecina, a esa estimulación se le conoce como parácrina, porque está estimulando a la célula que está paralela a ella, parácrina. Y cuando una célula se autoestimula, a esto se le conoce como autócrino, ¿ok? O sea, sigue siendo una secreción exócrina, pero de tipo parácrina. Sigue siendo una secreción exócrina, pero de tipo autócrina, ¿ok? Entonces, esto rara vez va a ser de importancia para su examen y para su parcial, pero si se los llegan a preguntar, estos procesos ocurren en el islote de Langerhans, ¿ok? En el páncreas, en el islote de Langerhans, tenemos estimulación parácrina y estimulación autócrina, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo funciona el sistema endocrino? Ya sabemos qué regula el sistema endocrino, pero ¿cómo funciona este sistema? Mediante hormonas, ¿ok? Mediante hormonas. Y no quiero que se compliquen la vida aquí y quiero que anoten la definición que les voy a dar de hormonas. ¿Qué es una hormona? Una molécula capaz de activar o inhibir a una célula, ¿sí? Así de sencillo. Una molécula capaz de activar o inhibir a otra célula. ¿Sí? O sea, una célula que tenga su receptor para determinada hormona, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es como las llaves y las chapas. ¿Cuál es la función de la llave? Abrir la puerta y cerrarla. Y ya, ¿verdad? Y ya. Entonces la llave solo va a abrir la puerta que tenga su respectiva chapa. ¿Me explico? Entonces lo mismo va a funcionar con las hormonas. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que existen infinidad de hormonas. Y a lo mejor aquí vas a entrar en conflicto y te puedes equivocar. Entonces, bioquímicamente dividimos esas hormonas en tres grupos. Primero van a ser las proteicas y polipeptídicas, ¿ok? Son hormonas que son proteínas. X, no pasa nada.
ejemplos de estas proteínas, de estas hormonas que son proteínas, tenemos por ejemplo a la hormona de crecimiento, ¿sí? Tenemos a la hormona folículo estimulante que ya viste en embrio, la FSH, LH, ¿sí? Son ejemplos. Son ejemplos nada más para que sepas qué tipo de hormonas son proteicas y polipeptídicas. Estas te recomiendo, o sea, si te las quieres aprender muy bien, pero te recomiendo que las pongas por descarte, porque ahorita que veamos el otro grupo vas a decir, son menos, son poquitas. Entonces, ahorita nos regresamos. Solo quiero que sepas que existen tres tipos. Estas son las primeras, proteicas y polipeptídicas. Las segundas son las hormonas que derivan de aminoácidos. Ojo, yo sé que las proteínas están formadas por aminoácidos, yo lo sé, pero por muchos aminoácidos. Aquí, este segundo grupo deriva de un solo aminoácido, de uno solo. Por eso se le consideran derivadas de aminoácidos. ¿Cuál es el ejemplo más común? Las que derivan de tirosina, ¿sí? Estas que derivan de tirosina, esta tirosina se va a transformar en dopamina, en norepinefrina y en epinefrina. ¿Ok? Estas hormonas llevan un nombre característico: dopamina, norepinefrina y epinefrina. Estas hormonas se les considera como catecolaminas. Catecolaminas. ¿Ok? Catecolaminas derivan de aminoácidos, por eso se llama dopamina, norepinefrina, epinefrina, derivan de aminoácidos, ¿ok? Y lo que tienes que saber es que estas catecolaminas, dopamina, norepinefrina, epinefrina, se sintetizan en la glándula suprarrenal, específicamente en la médula de la glándula suprarrenal. Pon atención en esto. ¿Dónde se sintetizan las catecolaminas, hormonas derivadas de tirosina, de aminoácido? En la médula de la glándula suprarrenal. ¿Ok? Y supongo, ya lo sabes, ya estás viendo Neuronato, deberías de saberlo, estas catecolaminas ¿a qué tipo de sistema nervioso van a activar? ¿Sí? Estas catecolaminas activan al sistema nervioso simpático de lucha y huida. ¿Ok? Entonces, imagínate que estás haciendo ejercicio, imagínate que te está correteando un perro, ¿ok? Todos esos síntomas y signos que sientes, bueno, están dados por el sistema nervioso simpático, ¿ok? Entonces las catecolaminas hacen estos signos y síntomas. Las catecolaminas hacen que aumente tu respiración, hacen que el corazón te lata más rápido, taquicardia, ¿sí? Que empieces a sudar, ¿ok? Todos esos síntomas, las catecolaminas te producen esos síntomas, ¿ok? Muy bien. Y por último tenemos un tercer grupo de hormonas que son las hormonas esteroideas. Estas hormonas esteroideas, como su nombre lo dice, derivan de un esteroide. ¿Cuál es ese esteroide? El colesterol. El colesterol. Y estas hormonas, lo importante que tienes que saber es que van a ser hormonas que van a terminar o en ol o en ona. Ahorita te vas a dar cuenta por qué. Ol o en ona. ¿Ok? Entonces son hormonas que se producen a partir de grasa, a partir de esteroides, a partir de colesterol y terminan en ol o en ona. Vamos por allá. Por ejemplo, las hormonas sexuales son un tipo de hormonas esteroideas. ¿Cuál es la hormona sexual por excelencia de la mujer? O sea, que todo el mundo conoce cuál es la hormona de la mujer. Son los estrógenos. Pero en particular, un tipo de estrógeno. ¿Cuál? El estradiol. Estradiol. ¿Te fijas que termina en ol? Entonces, la hormona sexual de la mujer es el estrógeno, los estrógenos, pero ¿cuál? El estradiol principalmente. Ahora, la hormona sexual del hombre. La hormona sexual del hombre se llama andrógenos. En específico, el más importante en los hombres es la testosterona. ¿Te fijas que acaba en ona? Entonces, las hormonas sexuales son hormonas esteroideas, estradiol, testosterona. ¿Y cómo se llama la hormona del embarazo? La hormona que está en pro de la gestación. Se llaman progestágenos. ¿Cuál es el más importante? La progesterona. Progesterona. ¿Ok? Entonces ya tenemos tres hormonas esteroideas. Las sexuales masculinas, las sexuales femeninas, ¿ok? Y también la hormona del embarazo, ¿ok? Muy bien. Ahora, después tenemos hormonas que se secretan, pero en la corteza de la glándula suprarrenal. ¿Sí? En la corteza de la glándula suprarrenal. ¿Cuáles son estas hormonas? Son
la aldosterona, ona, y el cortisol, ol. Entonces, si te fijas, esta mnemotecnia es muy, muy importante para que tú te acuerdes cuáles son las hormonas esteroideas, las que terminan en ol o en ona, ¿ok? Y tú te preguntarás, esto que me estás diciendo, ¿por qué es importante? O sea, ¿cuál es la relevancia de esto? Pues por lo siguiente. Estas hormonas, tú te acuerdas que te dije que para que una hormona tuviera efecto, tiene que tener un receptor, si te acuerdas, ¿no? Bueno, de todas las hormonas que te dije, las proteicas y polipeptídicas y las derivadas de aminoácidos van a tener su receptor en la membrana, es decir, un receptor de proteína G, de segundo mensajero. Sin embargo, las hormonas esteroideas no. Las hormonas esteroideas, pregunta de examen, no tienen su receptor en la membrana, sino que lo tienen adentro, ya sea en el citoplasma o en el núcleo, pero principalmente en el citoplasma. Entonces, otra vez, las hormonas proteicas y polipeptídicas y las derivadas de aminoácidos van a tener su receptor afuera, en la periferia, en la membrana celular, proteína G, ¿sí? Y las esteroideas no. Las esteroideas lo tienen adentro. ¿Ok? Eso es muy importante para tu examen. Ok. Ahora, ya que hablamos de estas hormonas, tienes que saber que existe un eje maestro donde vamos a hablar de ellas, que es el hipotálamo y la hipófisis, ¿ok? Eso lo vamos a hablar ahorita más adelante. Pero tienes que entender que todas las hormonas que vamos a ver en este tema aquí van a nacer en el eje maestro o eje central, hipotálamo, hipófisis. ¿Te acuerdas que te dije que los dos sistemas que regulaban a nuestro cuerpo era el sistema nervioso y el sistema endocrino? ¿Sí te acuerdas? Bueno, aquí, justo aquí es donde se juntan. Justo aquí es donde se unen, donde el hipotálamo, por parte del sistema nervioso, se une a la hipófisis, que es por parte del sistema endocrino. Aquí hacen un equipo que se llama eje hipotálamo hipofisario, eje maestro, y desde aquí es la base de operaciones, desde aquí van a salir las hormonas que van a regular todo el sistema endocrino. ¿Ok? Por darte ejemplos, todavía no lo vamos a ver más adelante. Por darte ejemplos, aquí sale la hormona TSH, la prolactina, ACTH, hormona de crecimiento, LH, FSH. O sea, aquí sale todo este rollo que lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Ok? Lo vamos a ir viendo más adelante. Ahorita que veamos adenohipófisis como tal. ¿Ok? Esta imagen es muy importante. También la vamos a ver ahorita más adelante. Esta imagen es de las histonotas, ¿sí? Esta imagen viene en las histonotas, sexta edición, que de hecho creo que ya se terminaron, si no me equivoco. Quedan unas poquitas, unas 4 o 5 por ahí. Pero esta imagen ahorita la vamos a volver a analizar porque como tal es la introducción, ¿ok? La introducción al sistema endocrino. Ahorita vamos a ver como tal ya el tema de adenohipófisis, ¿sí? Entonces, este sistema endocrino, como les comenté, regula nuestro cuerpo. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo se regula a sí mismo el sistema endocrino? Ahí va. Este sistema endocrino tiene niveles y es importante que te los aprendas. ¿Cuáles son esos niveles? Imagínate que el sistema endocrino pues es una empresa, ¿ok? Es una empresa y el jefe de la empresa es el hipotálamo, ¿ok? Es the big boss, el jefe. El hipotálamo es el jefe de la empresa. ¿Ok? El que está arriba de la cadena alimenticia, ¿sí? O sea, el mero mero. Este hipotálamo es el que pone la lana, es el que toma las decisiones, o sea, es el jefe, ¿no? Pero no puedo hacerlo todo. Tiene que tener un gerente de sucursal, ¿estás de acuerdo? Este hipotálamo tiene un gerente de sucursal que trabaja para él, que se llama adenohipófisis. Entonces, la adenohipófisis tiene un buen cargo, pero no es el jefe. ¿Me explico? No es el jefe. Pero esta adenohipófisis es importante, porque esta adenohipófisis es el gerente de sucursal. Y esta adenohipófisis va a tener a su cargo empleados, que son la cadena más baja de la empresa, ¿sí me explico? O sea, los empleados, ¿sí? Que sería en este caso todas las glándulas que están por debajo.
las glándulas periféricas, como por ejemplo la tiroides, el testículo, ¿sí? Los ovarios, etc, etc, ¿no? La suprarrenal, son los trabajadores. Entonces tienes que entender esto muy bien. Son 3 niveles. Primero, hipotálamo, el jefe, ¿no? Después adenohipófisis. Y por último, las glándulas periféricas, que son los empleados, como la tiroides, glándula suprarrenal, ovario, testículo, etcétera, ¿no? Muy bien. Ahora, imagínate que esto es una empresa, ¿sí? Imagínate que esta empresa se encarga de sintetizar chocolates o se encarga de producir celulares, lo que quieras. Se encarga de producir pasteles, lo que te imagines, ¿ok? Tú debes de saber esto. Hay una oferta y hay una demanda, si estás de acuerdo. Si no hay pasteles, pues, ¿qué va a querer la empresa? Pues, güey, produce pasteles, no hay. Pero si ya hay muchos pasteles, ¿qué va a decir la empresa? Güey, ya hay muchos pasteles, ya, párale, stop, detente. Esto es el sistema endocrino. El sistema endocrino regula nuestro cuerpo, pero ¿cómo se regula a sí mismo el sistema endocrino? Por un proceso, un mecanismo que se llama retroalimentación negativa. ¿Y qué es esto? Bueno, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Imagínate que la función de la empresa es producir chocolates. ¿Estamos de acuerdo? El hipotálamo, ¿qué crees que va a hacer el hipotálamo? El hipotálamo va a decir, güey, ocupamos chocolates. ¿Qué pedo? Ponte a jalar. Ponte a jalar adenohipófisis. Entonces, el hipotálamo va a secretar una hormona que va a ir a estimular a la adenohipófisis. ¿Ok? Porque, güey, quiero chocolates. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué va a hacer la adenohipófisis? La adenohipófisis va a decir, chingado, o sea, el hipotálamo me está presionando para que produzca chocolates. ¿Sabes qué? Déjame, le digo a mis trabajadores que empiecen a producir chocolates. Órale, güey. Entonces, la adenohipófisis va a secretar otra hormona que va a ir a dar a las glándulas periféricas, como la tiroides, por ejemplo. Y la tiroides, como es el trabajador, no puede opinar, nada más va a recibir órdenes. Ok, patrón, muy bien. ¿Me está diciendo que produzca chocolates? Muy bien, voy a sintetizar chocolates. Aquí están. Entonces, toda esta cascada, o sea, todos estos pasos tienen un objetivo final. ¿Cuál es ese objetivo final? Producir chocolates, ¿sí? Es el objetivo de la fábrica. O sea, toda esta cascada, todos estos pasos, el objetivo es producir chocolates, ¿ok? Pero ahora, ya se están produciendo los chocolates, ¿ok? El hipotálamo está estimulando la adenohipófisis es la tiroides, de las glándulas, y la tiroides está sintetizando chocolates. Ya se están sintetizando. Pero va a llegar un momento en que los chocolates se van a empezar a acumular en la bodega. De que, güey, ya tenemos bastantes chocolates, güey. O sea, ya no se están vendiendo. O sea, estamos acumulando chocolates. ¿Qué crees que va a pasar cuando ya haya demasiados chocolates? ¿Qué crees que va a decir la empresa? Va a decir, güey, ya produjimos bastantes. Ya párale. Stop. A esto se le llama retroalimentación negativa. Cuando se produce mucho de una hormona o de muchos chocolates, esta hormona inhibe a la adenohipófisis y al hipotálamo para que ya no estén estimulando. ¿Cómo se llama esto? Retroalimentación negativa. Y más o menos, para que te quede súper claro, así funciona un aire acondicionado. Un mini split, ¿sí? O como le decimos aquí en Monterrey, el clima. Así funciona. ¿Cómo funciona? De la siguiente manera. Imagínate que ahorita, en este momento, mi cuarto está en 30 grados centígrados. ¿Ok? Vamos a suponer que el cuarto donde yo estoy está a 30 grados centígrados. ¿Ok? Y yo prendo mi mini split y yo le pongo aquí en el control de que yo lo quiero a 24. ¿Ok? Yo lo quiero a 24. ¿Qué crees que va a empezar a hacer el mini split? ¿Qué va a hacer? El mini split se va a encender y va a empezar a sintetizar frío. ¿Estás de acuerdo? Va a empezar a producir frío, a producir hormonas. Porque el cuarto está a 30 y yo lo quiero a 24. Entonces el clima o el mini split va a empezar a sintetizar frío, ¿ok? Va a empezar a funcionar el compresor. Va a bajar la temperatura. 29, 27, 25, 24. ¿Qué crees que va a hacer el mini split cuando llegue a la cantidad deseada de 24?
¿qué crees que va a pasar? O sea, yo estaba a 30 grados y yo le piqué al control para que me lo pusieran 24. ¿Qué pasa cuando el clima llega a la temperatura que le pusiste? ¿Lo has notado en tu compresor? ¿Qué pasa? Se detiene, se detiene. ¿Por qué? Porque ya llegó a la cantidad deseada. Deja de sintetizar frío, ¿sí? Pero como dejó de sintetizar frío, el cuarto empieza a calentarse otra vez. 25, 26. Y este clima, este mini split, tiene un sensor. Tiene un sensor de temperatura, ¿ok? Entonces, ¿qué crees que va a pasar cuando el cuarto empiece a subir la temperatura? 25, 26 grados. ¿Qué crees que va a pasar? El clima o el mini split va a decir, güey, ¿qué pedo? Subió la temperatura otra vez. Déjame sintetizar frío otra vez. Se va a volver a prender para bajar la temperatura a 25 y a 24. ¿Y qué crees que va a pasar cuando llegue a 24 otra vez? Se detiene, se detiene. Y este ciclo se va repitiendo, repitiendo. O sea, se prende, se apaga. Se prende, se apaga. Hace frío, se apaga. Hace calor, se prende. ¿Me explico? ¿Y cómo se llama esto? Retroalimentación negativa. Retroalimentación negativa. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que está haciendo este mini split o este clima? Está haciendo una homeostasis. Una homeostasis. Porque yo le indiqué que la temperatura normal que yo quiero es 24 y él me la va a mantener en 24. ¿Ok? Así funciona nuestro cuerpo. Así funciona nuestro cuerpo. Nuestros niveles de glucosa deben de estar entre 60 y 100. Si están arriba de eso, ¿qué crees que va a pasar? Se va a prender el páncreas para bajar la glucosa. Si está la glucosa debajo de eso, se va a prender el hígado para darnos glucosa. ¿Me explico? Así funciona el sistema endocrino. Se prende, se apaga, se prende, se apaga. Retroalimentación negativa. ¿Ok? Muy bien, que no se les vaya a olvidar, por favor. Sí, para los que nos han estado preguntando acerca de la promo, sí, quedan algunos lugares. Sí, por ahí me mandaron varios mensajitos hace rato. Quedan varios lugares para lo del 50% de descuento. Son nada más 100. Ahorita, si no mal recuerdo, quedan como unos 14, 13 por ahí. Ahorita que me confirmen por ahí. Pero sí, todavía quedan lugares para los 100 lugares del curso de cuarto porción. ¿Ok? Muy bien. Y ahora que ya entendimos este rollo, que ya entendimos las generalidades de endocrinología, es importante analizar el eje maestro, que es la hipófisis, ¿no? Esta glándula hipófisis también se le conoce como glándula pituitaria. Entonces es muy importante que empecemos a checarla. Ve, la glándula hipófisis, tablita me encanta mucho para ustedes, ¿sí? Para que la entiendan. La glándula hipófisis, a grosso modo, tiene 3 partes, ¿ok? Esta hipófisis o glándula pituitaria tiene 3 partes. La primera parte se llama adenohipófisis. La segunda parte se llama neurohipófisis. Y hay una partecita que está en medio de las dos que se llama parte intermedia. Pero esa no es tan relevante. Ahorita vamos a hablar de ella un poquito, pero no es tan relevante. Parte intermedia, ¿no? Entonces, adenohipófisis, neurohipófisis y parte intermedia. Si tú sabes etimologías, la llevas de gane. ¿Qué significa la palabra adeno? Adeno significa glándula. Entonces, adenohipófisis va a ser la porción de la hipófisis que en realidad es una glándula. Es decir, tiene células que secretan hormonas. Ahí se secretan hormonas. En cambio, la neurohipófisis, escúchame bien, la neurohipófisis no es una glándula, no. Simplemente es una bodega donde se almacenan hormonas, pero aquí no se sintetizan, ¿ok? Escúchame bien, porque esto es pregunta de examen. La neurohipófisis no es una glándula. La neurohipófisis no secreta hormonas, solamente las almacena. Es una bodega, ¿ok? Esto va a ser muy importante. En cambio, la adenohipófisis sí. La adenohipófisis sí que va a producir hormonas. Ahora, ya que sabes esta diferencia, tenemos que hablar primero de la adenohipófisis. La adenohipófisis va a tener 2 tipos celulares. Unas células que se pintan muy bien con los colorantes y otras células que no se pintan. ¿Ok? Otra vez volvemos a las etimologías. ¿Cómo se van a llamar las células que no se pintan?
las células que le tienen miedo al color. Esas células se le llaman cromófobas. Cromófobas, tienen fobia al color y esas no son relevantes, nada más que sepas que existen, ¿ok? ¿Y cómo se llaman entonces las células que sí se pintan, las que le tienen amor al color? Se les llaman cromófilas, ¿ok? Y de esas cromófilas vamos a tener dos tipos. Repito, porque a lo mejor te confundiste un poquito. En la adenohipófisis vamos a tener dos células. Unas que sí se pintan y unas que no se pintan. Las que no se pintan se llaman cromófobas. X, adiós, nada importante. Las que sí se pintan se llaman cromófilas. De estas cromófilas tenemos dos. Unas que se pintan de color Barney, de color morado, se llaman basófilas. Y unas que se pintan de color rosa rojizo, que se llaman acidófilas. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que sepas que en la adenohipófisis vamos a tener células basófilas, que son moradas, y células acidófilas, que son rositas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque estas células va a haber varios subtipos y cada subtipo celular va a producir determinada hormona que es pregunta de examen. ¿Ok? Muy bien, vamos para allá. ¿Cuáles son las células acidófilas? De las células acidófilas tenemos unas células que se llaman somatotrofas. Células somatotrofas. Anótalas, es la primera. Células somatotrofas. ¿Qué producen las células somatotrofas? Producen somatotrofina, o sea, hormona del crecimiento. Ahí va la primera célula. ¿Cuál es la primera célula acidófila? Somatotrofas, así se llama la célula. O sea, la célula se llama célula somatotrofa, que es una célula acidófila, ¿verdad? ¿Qué produce la célula somatotrofa? Produce somatotrofina. ¿Y qué es esa somatotrofina? Pues no es nada más y nada menos que la hormona del crecimiento. ¿Ok? Así de sencillo. Esa es la primera célula. La segunda célula es una célula que se llama lactotrofa. La segunda célula acidófila se llama lactotrofa. ¿Qué crees que produce la célula lactotrofa? Produce lactotrofina. La célula lactotrofa produce lactotrofina, que también se le conoce como prolactina. ¿Ok? Prolactina. ¿Sí? Muy bien. Esas dos son las células acidófilas. Ahora, las basófilas. ¿Qué pedo con las basófilas? Las basófilas vamos a tener una célula que se llama corticotrofa. La célula corticotrofa, ¿qué crees que va a producir? Pues corticotrofina. La célula corticotrofa, que es basófila, ¿qué va a producir? Corticotrofina. ¿Cuál es el otro nombre de la corticotrofina? ACTH. ACTH. Hormona corticotrofa, corticotrofina, ACTH. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es otra célula basófila? La otra célula basófila es la famosa tirotrofa. Célula tirotrofa. ¿Ok? ¿Qué va a producir la célula tirotrofa? Tirotrofina. La célula tirotrofa produce tirotrofina. O sea, hormona estimulante de tiroides. Hormona estimulante de tiroides. La famosa TSH. TSH. ¿Ok? Esa es la segunda basófila. Y la tercera basófila se llama célula gonadotrofa. Célula gonadotrofa. ¿Qué produce la célula gonadotrofa? Pues gonadotrofinas. ¿Sí? Gonadotrofinas. ¿Y cuáles son esas gonadotrofinas? Pues la FSH y LH, que tú ya conoces por embrio. ¿Ok? La célula gonadotrofa. Entonces, en resumen, ¿qué te estoy diciendo de toda esta tablita? Que en total, ¿cuántas células vamos a tener? Vamos a tener 5 células. La somatotrofa que produce hormona de crecimiento, la lactotrofa que produce prolactina, ¿sí? La gonadotrofa que produce FSH y LH, la tirotrofa que produce la TSH, hormona estimulante de tiroides, y la corticotrofa que produce corticotrofina ACTH. ¿A qué voy con esto?
a que quiero que entiendas esta imagen que te ponía hace rato. ¿Cuáles son las hormonas entonces que se sintetizan en la glándula adenohipófisis? Pues las que te acabo de mencionar. Hormona de crecimiento, prolactina, la FSH, LH, TSH, ACTH. Todas estas hormonas se van a sintetizar en estas glándulas que te acabo de decir. Y ahora, quiero que veas este diagramita de aquí. Todas las que te acabo de mencionar se sintetizan en la adenohipófisis. Pero ojo, adenohipófisis, no neuro, adeno. ¿Y cuál es su función? Algunas van a tener una función importante, otras nada más son mensajeras. Por ejemplo, vámonos por orden. La GH. La GH dijimos que es la hormona de crecimiento. La célula que iba a producir la GH se llama célula somatotrofa. ¿Sí? La célula somatotrofa produce GH. ¿Y para qué funciona la GH? La GH va a estimular al músculo, va a estimular al hueso, va a estimular al tejido adiposo para crecer. ¿Ok? Hace que crezcan los cartílagos, ¿sí? Degrada tejido adiposo para obtener energía, hace que crezcan los músculos, la hormona del crecimiento. Por eso crecemos de masa muscular cuando estamos creciendo de niños a adolescentes. Eso es lo que hace la hormona de crecimiento. Pues simplemente, pues crecer, ¿verdad? Hace que crezcas. Célula somatotrofa. Ahora, la célula corticotrofa. Célula corticotrofa. La célula corticotrofa de la adenohipófisis va a secretar ACTH, ¿ok? Esa ACTH va a ir a estimular algunas zonas de la corteza suprarrenal, ¿ok? ¿Para qué? Esta no tiene una función como tal. Esta hormona es una hormona de mensaje, ¿sí? No va a tener una función como tal, sino que va a ir a dar un mensaje. Va a ir a estimular a la glándula suprarrenal, la corteza, para sintetizar cortisol. Sintetiza cortisol. Y este cortisol va a tener varios efectos fisiológicos que nos van a preguntar en el examen. ¿Ok? Pero ¿cuál es la función como tal de la célula corticotrofa? Producir ACTH. ¿Y cuál es la función de la ACTH? Ir a estimular la suprarrenal para producir cortisol. Y ya, es la única función que hace. ¿Ok? Por ejemplo, la TSH. La TSH es un caso muy similar. La TSH es sintetizada por la célula tirotrofa. ¿Ok? La célula tirotrofa. La célula tirotrofa de la adenohipófisis sintetiza TSH, hormona estimulante de tiroides. Su nombre te lo dice todo. ¿Qué función crees que tenga la hormona estimulante de tiroides? Simplemente ir a estimular a la tiroides y ya. Y la tiroides, a su vez, va a sintetizar T3 y T4. Y listo. Listo. Es lo que hace la TSH. Ahora, la prolactina. En la hipófisis hay unas células que se llaman células lactotrofas. Las células lactotrofas van a producir prolactina o lactotrofina. Está bien sencillo. ¿Qué crees que hace la prolactina? Está en pro de la lactación. O sea, la prolactina va a ir a estimular a la glándula mamaria para sintetizar leche. Prolactina. ¿Ok? Sencillo, ¿no? Y luego tenemos otra célula que es la célula gonado. La célula gonadotrofa, que esta va a producir dos hormonas, la FSH y la LH. ¿Y estas qué función van a tener? Pues depende si eres mujer o si eres hombre. ¿Sí? Por ejemplo, si eres mujer, la FSH va a estimular al folículo secundario en adelante, pero eso lo vamos a ver en el curso intensivo, cuáles folículos son los importantes para el FSH, ¿no? Entonces, si eres mujer, la hormona folículo estimulante pues estimula el folículo, ¿verdad? Es obvio. Y la LH va a estimular la ovulación en la mujer, obviamente, ¿verdad? Ahora, en el caso de los hombres, la FSH y LH actúan a nivel del testículo. La FSH a nivel del testículo lo que va a hacer es estimular
a las células de Sertoli. Estimula las células de Sertoli para cuidar a los espermatozoides. ¿Ok? Y la LH, en el caso de los varones, estimula a las células de Leydig para producir testosterona. En el caso de los varones. ¿Ok? Testosterona. Y esto es lo que hacen las hormonas de la adenohipófisis a nivel periférico. ¿Ok? A nivel periférico. ¿Sí? Te acordarás de esta imagen que te puse hace rato. Si te acuerdas un poquito. Cómo son todas las hormonas que salen de la adenohipófisis. Ve, aquí están todas. Absolutamente todas las que hemos visto. Aquí están. ¿Ok? Entonces, para que no se te olvide esto, por favor. Y ahora, ¿cómo lo vamos a ver esto histológicamente? Pues bueno, no tienes que ser el gran genio en histología para entender lo que te voy a decir. Ya no eres un novato en histología. Ya llevas 4 parciales. ¿Ok? Entonces, tú te has dado cuenta que todo lo que tenga que ver con grasa casi siempre se ve pálido, ¿verdad? Te has dado cuenta que todo lo que tenga que ver con nervioso también se ve pálido. O sea, tú te has dado cuenta de eso sin que te lo dijeran, ¿verdad? Generalmente todos los cortes de nervioso pues son pálidos, ¿no? Por la mielina, todo ese rollo. Bueno, aquí quiero que uses el mismo criterio. Lo que estamos viendo aquí es una hipófisis completa, ¿sí? Esta estructura que estoy marcando aquí en amarillo, si te fijas que se ve medio pálida. Esa estructura es el lóbulo posterior o la parte posterior de la hipófisis, que es la parte nerviosa, ¿sí? Neurohipófisis. Y luego quiero que te fijes, esta otra parte está mucho más teñida, ¿sí lo ves? Este es el lóbulo anterior de la hipófisis, o sea, adenohipófisis. Entonces, que no se te olvide la mnemotecnia. Lóbulo anterior, adenohipófisis. Entonces, de estas dos, ¿cuál es la porción glandular? La adenohipófisis de anterior. ¿Ok? Esta imagen es de tu libro Ross y estamos observando prácticamente lo mismo, ¿sí? Te fijas que esta zona que estoy marcando en amarillo, quiero que lo veas, esta zona que estoy marcando en amarillo está pálida. ¿Sí lo ves? Está pálida. Esta zona de aquí es la neurohipófisis. Esta zona que estoy marcando acá está más pintada, más teñida, con más células, ¿sí lo ves? Esta porción de acá sería la adenohipófisis. Y luego tenemos una parte que está en medio y decolada que se llama parte intermedia. Que de hecho esta parte intermedia va a tener unas estructuras remanentes de la bolsa de Rathke, que es donde se origina, que se llaman quistes de Rathke. Quistes de Rathke. Es lo único relevante en esta porción. Entonces, quiero que entiendas estas tres partes. Adenohipófisis, neurohipófisis y la hipófisis intermedia. ¿Ok? Esta es otra imagen, pero tomada de un microscopio virtual. ¿Ok? Que de hecho tienes que ir preparándote para el PIA. ¿Ok? No sé si ya sabes más o menos cómo va a ser tu PIA. Tienes que ir preparándote con cortes de tu laboratorio, ¿sí? Porque tú estás muy acostumbrado a las imágenes bonitas del ROS, ¿sí? Pero pues en el PIA no van a ser imágenes del ROS, van a ser imágenes de tu microscopio del manual. No del manual, o sea, microscopio del que tú tienes en tu clase diaria. Entonces tienes que ir acostumbrándote a imágenes de microscopios. O sea, más locales, ¿sí me explico? No del ROS. Entonces, ve aquí. Aquí estamos viendo dos partecitas. Esta de aquí es la adenohipófisis, que sería esta parte de acá de abajo. Y la parte de arriba sería la neurohipófisis, que sería esta parte de aquí arriba. Entonces quiero que compares estas dos zonas, ¿sí? ¿Qué diferencia le ves? La parte de abajo, la adenohipófisis, quiero que notes esta diferencia. La vemos como que con más células, más tupida de células y más pintadas, ¿sí? Y la parte de arriba, si te fijas, como que la vemos vacía, ¿sí? La vemos como que casi no tiene tantas células, más vacía. Bueno, es por lo mismo, porque la de arriba es la neurohipófisis, la de abajo es la adenohipófisis. Ahora, si hacemos zoom, esta región de aquí sería la adenohipófisis. Ahora, voy a hacer zoom de dos áreas en específico, ¿sí? Quiero que compares, por favor. Estas células
que estoy señalando con color negro, estas células de aquí, ¿de qué color las ves? Quiero que me contesten aquí en el chat de Facebook. ¿Qué células crees que sean esas? ¿De qué color se ven? Te voy a acercar un poquito más. Esas células que te estoy poniendo ahí, señalando en color negro, ¿qué células serían? ¿Sí? Analízalas bien. ¿Sí? Porque aquí está la clave. O sea, si no te sabes esto, te vas a equivocar en 2-3 preguntas de endocrino. ¿Sí? Yo te dije que en la adenohipófisis había células que no se pintaban, cromófobas, y células que sí se pintaban, cromófilas. De esas células que sí se pintaban, cromófilas, había dos tipos: las acidófilas y las basófilas. ¿Cuáles son estas de aquí? Estas que estoy señalando con negro. ¿De qué color las ves? Estas que estamos señalando aquí se ven de color como rosita rojizo. Estas células que estás viendo en pantalla son acidófilas. Acidófilas. En cambio, quiero que veas esta otra de acá. Quiero que compares el color. Ve, ¿de qué color se ven estas de acá de abajo? Estas de acá de abajo se ven más moradas. Si ubicas, se ven más moradas. Estas de abajo son células de Barney, células basófilas de Barney, ¿te acuerdas? Basófilas. Entonces, gracias a la tinción tenemos dos tipos celulares, las acidófilas y las basófilas, ¿sí? Es imposible saber qué tipo de basófila es, o sea, no se puede aquí en microscopía de luz, no se puede. Pero pues sí te pueden hacer diferencia entre estas dos. Por ejemplo, si yo te pongo una flecha aquí y te digo, ¿qué sintetiza la siguiente célula? Inciso A, somatotrofina. Inciso B, TSH. Inciso C, corticotrofina. Inciso D, LH. ¿Cuál sería la respuesta correcta? O sea, fíjate la pregunta. ¿Qué hormona sintetiza esta célula? Para empezar, tienes que saber qué célula es. Es una célula acidófila. ¿Estás de acuerdo? Células acidófilas solamente hay dos. Células acidófilas solamente hay dos. ¿Ok? Las células somatotrofas que producen somatotrofina y las células lactotrofas que producen lactotrofina. Entonces aquí la respuesta correcta, ¿cuál es? La respuesta correcta es el inciso A. Estas células producen somatotrofina. ¿Por qué? TSH. TSH no. TSH sería basófilo. Corticotrofina. No. Sería basófilo. LH y FSH. No. Sería basófilo. Entonces ya viste cómo es un tipo de preguntita de endocrino que te pueden poner todas las hormonas del mundo. ¿Ok? O sea, cualquier hormona del mundo te la pueden poner aquí. Entonces eso es importante también para tu examen. Y esta imagen es literalmente lo mismo, pero a diferencia de la otra, esta imagen es de tu libro ROS, donde te estoy enseñando aquí con rojo las células acidófilas y aquí con morado las células basófilas, pero prácticamente es lo mismo. ¿Ok? Prácticamente es lo mismo, solo que pues son otras imágenes. ¿Ok? Y por último, no olvides, aquí está esta lámina de las histonotas, muy buena la verdad, para que ejemplifiques todo lo que acabamos de ver. ¿Sí? Por ejemplo, células acidófilas secretan hormona de crecimiento y prolactina. Células basófilas secretan corticotrofina CTH, FSH-LH, tirotrofina TSH. ¿Ok? Que correspondería al tema de adenohipófisis. Esta imagen de aquí también les gusta preguntarla mucho. Es una lámina también del ROS, ¿ok? Donde te especifican los tres tipos celulares. ¿Cuáles tres? O sea, de las que no se pintan, cromófobas, y luego las que sí se pintan, acidófilas y basófilas. Entonces, esta imagen está muy cool, está muy padre porque vienen las tres células, las que no se pintan y las dos que sí se pintan. ¿Ok? Entonces, casi siempre en el examen te ponen de que inciso A, inciso B e inciso C. Entonces, que no se te olvide, ¿de qué color es Barney? Barney es morado.
Barney es basófilo, que no se te olvide, por favor, ¿ok? Por favor, que no se te olvide esta cuestión, ¿sí? Muy bien. Vamos a estar subiendo más videos de endocrino. Por lo visto es un tema más complicado para ustedes, ¿sí? He recibido varios comentarios que están batallando un poquito de endocrino. Entonces, antes del curso vamos a estar subiendo un poquito más de videos de endocrino para que le vayan dando un repaso y para que vengan ya más filosillos para el curso intensivo de cuarto parcial, ¿ok? Entonces, cualquier duda que tengan, en verdad, en los comentarios, pueden ponerlo. En los grupos de WhatsApp pueden ponerlo. Endocrino, con esta base que te acabo de dar, te debe ser mucho más sencillo estudiarla. ¿Qué te queda por estudiar? Las glándulas periféricas. Pero con esto, o sea, si no entendías endocrino con este tema, va a ser mucho más sencillo que entiendas todo lo que resta de endocrino, que es glándula suprarrenal, que es tiroides, ¿sí? Que vamos a estar subiendo videitos también aquí de tiroides, de glándula suprarrenal. De neurohipófisis también, que es como que un poquito aparte. Entonces, para que estés al pendiente aquí en el grupo, ¿ok? Vamos a estar subiéndolo aquí. Te sugiero que pongas las notificaciones para que te llegue el recordatorio, porque a veces Facebook no te notifica de que se sube un contenido y pues se te olvida. Y como hay muchos posts en el grupo, puede perderse el video, ¿ok? Entonces, esta clase se va a quedar grabada por el día de hoy, por si tuviste algún compa que no pudo verla o quiere repasarla otra vez, se va a quedar grabada el día de hoy para que la puedas checar otra vez en el transcurso del día, ¿ok? Espero que les haya servido mucho este contenido endocrino, que la verdad sí está complicado, pero vamos a irlo desglosando poco a poco. Cualquier duda, en verdad, estamos aquí en los comentarios, ¿ok? O sea, no importa si vengas o no vengas al curso, o sea, no pasa nada. O sea, aunque no vengas al curso, no pasa nada. Puedes poner tu duda o puedes mandar un mensaje por WhatsApp o bien por aquí por Facebook en Messenger, ¿ok? Que tengan una bonita tarde y nos estamos viendo en más videos y más clases por aquí.